Bueno chicos, bienvenidos un día más al canal, otro nuevo día por aquí, como siempre, como no. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre las transiciones de las instrumentales, qué son, para qué nos sirven y si realmente son tan importantes. Una transición en la instrumental al final es algo que no es complicado de hacer, de hecho es arrastrar simplemente un FX a tu instrumental en un punto donde quede bien y es algo sencillo de hacer, pero es algo que si no se hace realmente tus instrumentales pueden ser muy monótonas y muy aburridas. Hay muchos tipos de efectos de transición en las instrumentales, se suelen llamar FX o por ejemplo los fills, yo también por ejemplo los consideraría un efecto de transición porque no llega a ser un efecto de transición, pero sí es una transición entre una parte de la instrumental y otra, o sea los efectos de transición o las transiciones o todo lo que simbolice transición, fills, reverses, reverse vocals, todo se coloca en un punto en el que tú acabas una parte de la instrumental y va a comenzar otra. Por ejemplo, cuando acaba el puente y va a comenzar el estribillo. Vamos a ver el ejemplo en ese instrumental de R-Drop, que aquí va a comenzar el estribillo y R-Drop, no contento con poner solamente un reverse, pone también un fill. Atentos. Ahora. Vale, ¿qué es el fill? Por si acaso no lo sabéis. El fill es esto de aquí. Y el reverse es esto que suena aquí. Que al final es el mismo plug, pero en reversa, ¿vale? Eso es muy sencillito de hacer. Por si lo que sea no sabéis cómo hacerlo, coges, te haces una pista, lo que pasa que yo en FL no lo controlo mucho, en Ableton sí que es más sencillo, para mí. Coges lo que quieras poner en reversa, él por ejemplo ha puesto esto. Que eso, yo creo que sería esto. Eso es esto. Sí. Vale, pues tú lo que haces es coger esto de aquí. Yo lo haría, por ejemplo, aquí creo que se podía hacer único. Sí, lo haces único. Con la C lo cortas, te lo coges, te lo llevas a otro canal aparte. Por ejemplo, vamos a llevárnoslo a un canal que esté vacío, a este de aquí. Ya lo tenemos. A ver. En FL quiero recordar que hay una manera más sencilla, ¿vale? Pero bueno, esta es mi manera de hacerlo. Ya lo tengo en un canal aparte. Este canal aparte, que es este plug 2, lo mandaría a un canal. Lo tenemos aquí. Pues yo lo que haría sería a este plug 2 le quitaría el delay, que en este plugin se quita aquí, es muy sencillo, ya no tendríamos delay. Y una vez que ya tenemos este plug, le ponemos reverb, le pongo por ejemplo la misma nativa de FL con mucho decay. A ver, aquí. Y yo por ejemplo le haría un filtro de graves. Y exporto únicamente eso, hasta que la cola del reverb termine. Por ejemplo, hasta aquí. Vale. Eso lo consolido, Consolidate Track, Time Selection, Start, consolidado. Ya lo tengo consolidado. Una vez que lo tengo consolidado, me vengo aquí, lo pongo en reversa y lo muevo hacia aquí. Y ahora fijaos que ya sería... Y yo pues ya podría ponerlo junto a la instrumental. Y da ese juego a la instrumental que en realidad... Si yo lo quito el fill y quito este otro reverse de aquí, a ver, vamos a desactivarlo, no sería lo mismo. Fijaos cómo entra el estribillo. Cuando yo lo activo es como que tiene ese extra. Entra con mucha más fuerza el estribillo. Esto sería un proceso, un efecto de transición, dos efectos de transición, en este caso el fill, que el fill al final lo puedes crear tú con drums, sería un redoble, ¿vale? Para que me entendáis, creando tú tu propio redoble con tus cajas o cogerlo de alguna librería, que normalmente las librerías traen un apartadito de fill que tienes todos los redobles, tú simplemente lo adaptas al tempo del proyecto y lo adaptas a tu gusto y ahí tendrías tu fill. Espérate, sé que te he cortado el vídeo en el momento más importante del vídeo, pero vengo a decirte una cosa todavía más importante y es que hace nada salió Master by Bex, que es el proyecto más importante de Master by hasta la fecha y es una suscripción mensual por la cual a partir de tan solo $10 tienes acceso a millones de cosas, masterclasses, analizamos tus canciones, sorteos, packs exclusivos de sonido, en fin, todo lo que necesitas al alcance de tu mano y por tan solo $10 al mes, así que si todavía no formas parte de la comunidad X, te esperamos. Hay muchos más efectos de transición, están los típicos crash, los típicos reverse crash, reverse cymbal, son súper conocidos. Un crash simplemente sería esto. Pues un efecto de transición súper conocido para pasar de un sitio a otro que se hace un montonazo es coger el crash, lo vamos a adaptar, que esto si no me equivoco era en stretch, en time aquí lo adaptamos.
Vale, voy a recortarle esa colita que se le ha quedado, que no sé por qué se le ha quedado aquí esto. Ahí está, la recortamos y la ponemos en reverse. Y esto sería otro efecto súper conocido que, bueno, si no lo habéis escuchado nunca, me estáis mintiendo. Bueno, en este caso yo, por ejemplo, le recortaría esto y ahora sí, para que fuese un poquillo más soft. Y con eso ya subiríamos al estribillo. También le podemos hacer, por ejemplo, un fade in. Para que entre poco a poco, no tan largo. Y vamos a ver cómo quedaría. Y ya cuando rompe la canción, ¿vale? Hemos puesto el crash en reversa. Cuando rompe la canción ponemos exactamente el mismo crash, pero sin revertir el crash. Y una vez que le quitamos, bueno, como he dicho, lo ponemos primero en reversa. Y cuando parte el estribillo lo ponemos normal, para que... Y ese sería otro efecto de transición que nos va a dar mucha movilidad y mucho juego en nuestras instrumentales. Ya hemos visto los fills, hemos visto los reverses sounds al final, que son sonidos del instrumental en reversa, y los reverses crashes, cymbals, etcétera, etcétera. Todo eso entraría dentro del mismo juego. Y ahora pues tenemos otros tipos de efecto, como por ejemplo en este instrumental de aquí, esta bocina, que sería como un efecto para cada vez que empieza un nuevo periodo de la instrumental. Está sonando y suena la bocina. Y eso es... Dice, ya sabemos que es un nuevo efecto de la instrumental, que es una nueva parte. Y aquí, como veis, tenemos de nuevo un efecto en reversa, que es un rise en este caso, que recoge todas las frecuencias y este roll. Y esto sonaría así. Y entra la bocina de nuevo. Entra la parte del estribillo nueva, otra vez la bocina. Vamos a cambiar del estribillo a la estrofa y de nuevo el rise para cambiar de un sitio a otro. Ponemos otra vez la bocina y ya sabemos que estamos en una nueva etapa de la canción, de la instrumental. Como veis, bueno, aquí de nuevo tenemos otro efecto cuando cambia de esta parte así más diferente, que tiene el halftime puesto, a una parte un poquillo más tranquila. Pone como un red rise, que es de nuevo otro efecto de transición que te dice que ya estás en una nueva parte. Vamos a escucharlo junto con la bocina, como no, que es un elemento tan característico de este instrumental. Suena ese rise ahí. Y ya te dice que estás en otra parte. Va a subir al estribillo y que viene, no puede faltar la bocina, que va a venir ya. Otra vez la bocina. Y aquí, como veis, de nuevo aquí entraría el estribillo. Y justo antes de entrar al estribillo tenemos de nuevo el reverse rise y, como no, la bocina. Ya habéis visto que los efectos de transición son súper importantes y no pueden faltar, porque al final son efectos que van a hacer que tus instrumentales tengan mucha más dinámica, mucho más cambios de dinámica, y puedas jugar mucho más con ellas y que no sean tan aburridas. Otro efecto de transición sería, por ejemplo, el famoso filtrado de baterías. Cuando las baterías suenan pum, 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 poco a poco se van abriendo en frecuencias. Vamos a hacer un ejemplo, por si acaso no me habéis entendido, porque a lo mejor me estoy explicando fatal. Cuando las baterías hacen lo siguiente, vamos a ver. Vamos a poner un ecualizador y sería cuando las baterías hacen esto. Y poco a poco se van abriendo hasta que se abren del todo y parte el estribillo o parte cualquier otra parte del instrumental. Eso sería algo que te está anticipando que viene algo tocho o que viene una parte diferente. Bueno, ya habéis visto muchas maneras y muchas formas de hacer efectos de transición, demasiados efectos de transición diferentes para elegir, pero todos necesarios para que nuestras instrumentales realmente cojan ese carácter profesional que no tienen. Lo recomiendo encarecidamente. Los efectos de transición son algo súper importante. Ya hemos visto que tenemos todo tipo de reverses, tenemos también fills, tenemos rolls, tenemos sirenas, por ejemplo, el filtrado de baterías. Hay un montón de tipos de transición en nuestras instrumentales y podemos elegir nosotros el que mejor concuerde con la nuestra. Eso claro que sí, está a nuestra libre elección y tomaros vuestro tiempo también para elegirlo. Así que chicos, espero que lo apliquéis en vuestras instrumentales, porque realmente es algo que nos puede hacer diferenciarnos de un productor mediocre a un productor realmente bueno. Yo creo que esto sí que es algo que realmente marca la diferencia. Un placer haber compartido con vosotros estos minutitos. Os recuerdo que en mi canal y el de R-Drop por aquí abajo, por si queréis gozaros todas estas instrumentales, cómo las creamos, cómo las hacemos, y por si queréis echarle el ojo a alguna, también nuestra tienda por aquí abajo por la descripción, donde bueno, estamos ahí subiendo todas nuestras instrumentales para cualquiera que quiera echarles un ojillo y cantar sobre ellas. Yo me despido por aquí, deja un buen like, suscríbete si te ha molado el vídeo y de nuevo nos vemos prontito con un nuevo vídeo. Chao, chao.